Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru, como siempre, en un nuevo día, un nuevo videito de Lorcana. Y sí, habrán notado, yo también lo noté, ya dejamos atrás lo que sería la definición en 480, ahora estamos en HD, papá, 1080p, increíble todo esto gracias a la mención especial que haré a Logan, que me dijo: me encantan tus videos, pero necesito que te veas mejor y te escuches también un poquito mejor. Así que acá estamos, unos nuevos videíto de Lorcana ya en HD. Bueno, se habrán dado cuenta que si bien no traje el día lunes el reporte de la semana, es que la verdad no me da la vida. Hicimos muchas cosas, si se dieron cuenta el fin de semana ya posté dos videos de lo que fue el evento de la Comarcon, la cobertura de la Comarcon 2025 y lo que fue la cobertura, por supuesto, del gran torneo de Lorcana, que si no lo han visto, que esperan, están buenas, están buenísimas. Acá les dejo una viñeta para que lo vean. Algo distinto que quiero traer al canal ahí de a poquito. Es verdad que también es primera vez que hago coberturas de eventos y yo jamás lo había hecho, así que considero que me defendí bastante bien. Bueno, y dicho lo dicho, el día de hoy les traigo nuevamente otro video, porque yo sé que les gusta, yo sé que les encanta ver ahí los datos objetivos, no quiero opiniones así mostrando un deck cualquiera. No, señoras y señores, análisis objetivo de lo que sería el meta breakdown de lo que ya sería un mes de la salida a Archesa Island, esta Season 7, y lo que también dejó la semana número 4. Por supuesto, a raíz de esto vamos a tener también los ganadores y perdedores respectivamente de esta semanita, y un poquito una reflexión que quiero dejar de acuerdo a todo lo que... Bueno, yo fui armando todo lo que el video, vi las tablas, ustedes las van a ver a continuación y quizás puedan pensar, reflexionar parecido a mí, pero eso ya es cuestión de cada uno. Por ahora no me alargo más y ya vamos con lo que sería el video. Y sí, señoras y señores, han vuelto las tablas de lo que sería lo que nos dejó la semana número 4 de Lorcana. Para aquellos que digan ¿qué rayos es esto? Pues acá les dejo lo que sería una viñeta del primer video para que sepan de qué va todo esto. Así que nos alargamos, ya comenzamos con el análisis. Y comenzando por la línea de los Blue Steel Decks, tenemos un alza sostenible de lo que sería la versión tanto agro como ítems, siendo la Min Rage con una menor representación esta semana número 4. Pero si nos fijamos bien, al menos la versión agro es que, Dios mío, se estrelló no sé si con una muralla o con la realidad de que ella ya no te ama, pero lo cierto es que de 28 decks que se vieron este fin de semana en torneos importantes, literal, ninguno, señores y señores, ninguno llegó siquiera al top 8, bajando su porcentaje de eficacia estrepitosamente. A diferencia quizás de su versión Min Rage, que aunque la muestra es bastante pequeñita y engañosa, logró un segundo y primer lugar. Así que bastante bien para los fanáticos de Artabax y su Min Rage versión de Blue Steel. Y continuando con la versión Blue Steel Items, que la verdad sigue siendo una de las principales cabecillas de este meta, manteniendo un muy buen porcentaje de eficacia alrededor del 27% en esta semana número 4, logrando que de 57 decks en torneos relevantes, 12 llegase al core del top 8 y quedándose con la gloria eterna al menos 3 veces. Por lo demás, muy buenos resultados por parte de Blue Steel Items, que podríamos decir que sigue siendo parte de ese grupo exclusivo de decks a vencer en esta Season 7. Continuando con un deck que posicioné en lo que serían los ganadores de la semana 3, tenemos al querido Purple Steel. Y que si se pueden dar cuenta en la tablita es que sí, señoras y señores, se jugaron 58 decks en torneos relevantes, siendo prácticamente el tercer deck más jugado de la lista. Y solo, lamentablemente, logrando 6 cortes del top 8, agregándole que en esas 6 veces ninguno se pudo alzar con la gloria eterna, obteniendo un porcentaje de eficacia de un 10%. Así que bueno, Purple Steel, te recordaremos por una semana 3 muy bien lograda, no te preocupes. Y pasando al rey de reyes de esta Season 7, y que la verdad es un poco, no sé, ya no sé si triste, si desgarrador o preocupante, pero lo que sí es cierto es que de 77 decks relevantes, 29, Dios mío, 29 pudieron llegar al corte del top 8, logrando inclusive campeonar 3 veces esta semana. Y dentro de estas stats, por supuesto, al flamante campeón Luke, que se coronó en la Comarcon en su edición 2025.
Bueno, ya volviendo a las estadísticas de este arquetipo, se sigue manteniendo un porcentaje de eficacia increíble considerando la muestra que tenemos ya en esta semana 4. Es que de verdad... es que de verdad el porcentaje no lo voy a ni decir ustedes, ¿vale? Es que es brutal en cuanto a lo que sería su eficacia al corte de top 8. Es brutal. Así que si la semana 3 les pareció que Sisu se corona como el rey de la Season 7, después de esta semana 4 no queda ninguna duda. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasará con esto? ¿Lo ven normal? Pues esa reflexión ya la dejaré un poquito más para el final. Mientras tanto, continuamos con mi tabla rústica. Bueno, cierto, también está RB Tiburao, pero no cambió mucho respecto a la semana 3. Así que por favor, si van a jugar a RB, que sea la versión Sisu. El siguiente deck que muchos me dijeron, oye, frénate, que invertí todos mis Lorcana Points en comprar a Rapunzel y no me la puedes enterrar así, de verdad. Bueno, sí, es verdad, puede ser que me pase un poquito, pero los números son los números y estos no mienten. Y esta semana 4 no fue muy distinta a la anterior, ya que por parte de Steel Song de 28 decks relevantes, solo uno llegó al corte del top 8, obteniendo un porcentaje de eficacia, es que literal, menos que la semana pasada, logrando solo un 4%. Pasando por enanitos que la verdad, para sorpresa de muchos, incluso la verdad es que la mía, se puso las botas y dentro de los 10 decks que se vieron en torneos importantes en la semana número 4, al menos 2 llegaron al top 8. Pero lo importante es que sí, señoras y señores, estos queridos enanitos que no se cansan de ir a trabajar a la mina, lograron alcanzar la gloria eterna y ganar al menos un torneito. Continuando con las pequeñas sorpresas alrededor de esta combinación de colores, puedo agregar en el ruteo del mapa a una versión amatista Steel agro, pero puro y duro, que junto con las Rapunzel, Daisy y Lilo puedan decirle al meta, hey, aquí estaba la famosa lista que estaban esperando para que este color volviese a surgir de las cenizas que lo vienen enterrando de las semanas anteriores, ya que de los 7 decks que se vieron, aparecieron 3 al menos en el corte del top 8 y uno incluso como finalista. Y si bien obviamente el porcentaje es muy engañoso de su eficacia, dado la cantidad de muestra bastante pequeña, podríamos estar, y si el meta sigue un poquito con la sintonía de Sisu y Ravensburger no hace nada al respecto, podríamos pensar que un deck bastante agro le pueda quizás, aunque sea arrebatar un pedacito del trono o algo por el estilo, pero bueno, la verdad es que es para que le pueda intentar pegar por lo menos algunos cuantos guantazos para ver si es que la Sisu, Imperialismo Sisu, pueda bajar un poquito. Ya pasando al deck que comenté como un posible contendor para esta semana 4, el Emerald Steel Descartes baja su porcentaje de eficacia, lamentablemente, ya que de 18 decks que se vieron en los torneos importantes de la semana 4, solo 2 llegaron al corte del top 8, lo que nos daría cuenta que quizás todo lo que es el paquete de Descartes y Diablos no sea suficiente para hacer frente a los decks de Blue Steel y Sisu, que hasta ahora siguen robando todo el protagonismo, especialmente esta última semana. Incluso el bueno de Sansayed volvió en el torneo de los 5K a jugar con su amado deck Descartes, que tantas alegrías le dio, pero inclusive en las manos de este tremendo jugador no ha sido suficiente para que el Emerald Steel vuelva a tener al menos un grado de protagonismo en esta Season 7. Y aunque siga firme que nunca hay que subestimar a Chico mi Diablo, la verdad es que los números no mienten y la realidad es que aún falta quizás techar más la decklist para volver a las glorias que nos dejó este deck en la Season 5. Continuando la lista rústica, tenemos al bueno de Purple, que a pesar que me hacen trabajar y en cierto grado defenderse de la burla que le tiré la semana pasada, ha logrado que de 16 decks relevantes, 2 al menos en el top 8, pero que lamentablemente el porcentaje de eficacia sigue siendo medio la verdad. Aunque considerando que literal el bueno de Ravensburger no les dio más que el sempiterno bicolor de Sven para defenderse en esta Season 7, pues ni tan mal, También es verdad, para mí, burpleros de corazón, yo pienso que este arquetipo es muy pero muy player dependiente, y si bien hay valientes que siguen probando, siguen testeando con este deck, la verdad es que tienen que testear mucho, techar demasiado para sacarle un gran rendimiento, como lo hizo y lo hace el bueno de George, que me encajó un escandaloso 2-0 con su amado Purple en la ronda 2 del torneo de la Comarcon 2025. Y bueno, ¿qué querés que les diga?
Yo le había dicho la semana pasada, esta combinación de colores que al menos ya el Lima Limón Descarte ya se confirma que no tiene tan buen pasar, aunque ya sé que me dirán, pero si hizo top 8 en un torneo, el torneo de Italia, gigante, un montón, 400 jugadores, ¿qué andas diciendo, Guru? ¿Estás loco? Sí, bueno, sí es verdad. Pero hoy les hablo con datos objetivos y objetivamente no es el deck que se va a robar el protagonismo o a ser llamado contendiente por los resultados de esta semana 4 y para qué decir de las demás semanas. Si bien piensan distinto, como siempre, en la cajita de comentarios ahí me pueden bardear, no se preocupen. Y yo yo sé que tiene una eficacia increíble, pero la muestra literalmente son 2 decks. ¿Qué me cuenta, hijo? Mientras tanto, el fiel Chernabog, si bien encajó un par de top 8 en torneos importantes, aún sigue siendo un deck que promete, pero que quizá no ha cuajado del todo, logrando, sí bien, un 20% en cuanto a su eficacia, con una muestra, insisto, bastante pequeña, aunque ya veremos, porque quizá esta quinta semana ya pueden ir armando una versión un poquito, inclusive más agro para vencer a lo que sería el Sisu y Blue Steel Items, con un agro mucho más rushero y, bueno, por supuesto, quizás con más perritos. Y sí, las viejas glorias se hizo presente y vaya que pisó fuerte, vaya que pisó fuerte, y hablo del querido Red Purple que, insisto, conforme pasan las semanas cada vez van saliendo de a poco, de a poquito, esa listilla que puede remecer al meta. Hablando ya en porcentaje, no estuvo nada mal, teniendo en cuenta que de 18 decks, 4 llegaron al corte de top 8 y uno logró alzarse con la gloria eterna, y fue como si no en el gran torneo de la Interocio, con unas cosas picantes, bastante picantes, como la va a agregar al bueno de este Donald, con sombrerito mágico. Veremos si a partir de este gran triunfo más gente se pueda reencantar con este deck de las viejas glorias. Pasando ahora sí con lo que dije que era mi caballito de batalla, que sería un deck que se vería más, etcétera, etcétera. Bueno, fue así, se vio un poquito más. Y además no bajó tanto su eficacia, ya que de 26 decks, 5 llegaron al top 8. Pero bueno, eso sí, sin lograr llevarse la gloria eterna en aquellos torneos. Sigo pensando que la baraja está muy bien y estadísticamente hablando es la mejor versión en cuanto al arquetipo Discard. Así que lo seguiré considerando un posible contendiente. Me tenés harto vos, la verdad. Andate al diablo. Es verdad que habrá quizás techar más la lista o veamos un alza de una versión quizá Amatista Esmeralda más agro. ¿Quién lo sabe? Lo que sí sé es que no lo quemé tanto. Bueno, al menos eso yo creo. Hiperagro, muchas gracias. Y ya pasando a mi maravilloso gráfico rústico, podemos ver es que, ay Dios mío, es que miren ese rascacielos que es la barra del corte del top 8 de Sisu. Es que de verdad es desproporcionado si lo comparamos con los otros decks. Por un lado, entre los arquetipos Blue Steel se encajaron varios top 8, 2 de Min Rage, 12 de ítems, seguido por 6 cortes del top 8 por parte de Purple Steel, 1 por parte de Steel Song, 2 enanitos con uno por supuesto con la copita bajo el brazo, 3 de lo que podría ser una esperanza en esta combinación de colores con un Amatista Steel Agro, 2 Emerald Steel Descartes, 2 Purple, 1 Lima Limón, 2 Chernadog, 4 Emerald Amatista Descarte y ya por último 4 Red Purple de las viejas glorias. A diferencia de los últimos 5 decks que nombré, sí se pudo alzar con la gloria eterna al menos una vez, y en un tremendo torneo como fue la Interocio. Y bueno, como les dije, ya el valor desproporcionado que tenemos a Sisu con 29 cortes del top 8 esta semana número 4, además coronando 3 veces en torneos relevantes, posicionando ya lo que sería su dominio imperioso en esta Season 7, ya después de literal un mes de la salida de Archas Island. Para los que juegan el deck, pues bien, excelente, mi deck sigue siendo tremendo. Para los demás que no, que me incluyo, podríamos decir a priori y pensar que son datos que por lo demás considero bastante preocupantes. Y ya pasando a mi querido apartado de ganadores y perdedores que dejó esta semana número 4. Bueno, ¿qué quieres que les diga? No quiero ser tan simplista o pesimista, dependiendo del lado por donde se le mire, pero los únicos verdaderos ganadores dentro de todo, y como ganador supremo, tenemos a Sisu, que la verdad es que corre con unos 10 cuerpos de ventaja, y el único que le puede pisar un poquito la cola al dragón es ese Blue Steel Items, y para qué estamos con cosas. Así que lo posicionaré como ganador, pero no tanto como la querida y odiada Sisu.
Y ya va a darle un poquito de salsita a estos ganadores y perdedores. Podría posicionar a Red Purple y Amatista Esmeralda y Scar como dentro de decks que no se vieron tan mal esta semana, obviamente, pero que tampoco destacaron a un nivel superlativo. Así que yo por lo menos los dejaré en este apartado de que cumplieron como buenos contendores, pero tampoco se robaron toda la película de lo que sería la semana número 4. Y en perdedores, sobre todo, aunque me duela un montón, el Blue Steel Agro, que esta semana le pegaron en el piso, al igual que los decks Purple Steel, RB Tiburao y Steel Song. Y ya para no agregar tanta subcategoría, que no los veo así como mega hiper perdedores, pero estadísticamente hablando sí que lo son, seguiría siendo Purple y se uniría Emerald, Steel Discard, Lima Limón y Chernadog. Ahora de futuros contendientes, la verdad es que está un poco complicado. Solo pienso que como ya Sisu es el deck a vencer, junto con Blue Steel, puede ser que decks bastante agro, pero con algún grado de sustain, puedan imponerse en lo que sería las semanas siguientes, como puede ser este Ámbar Steel mega agro y la vuelta quizá de los enanitos, que puede dar un poquito que hablar. Pero en general no tengo, por el momento, estadísticamente hablando, no veo a quien pueda arrebatarle aunque sea un pedacito la corona a Sisu, o que pueda batallar de pie a pie contra los Blue Steel Items. Así que para mí esta sería la tabla de ganadores y perdedores que dejó esta semana número 4. Y como dije al principio del video, ya mostrando lo que sería la tabla y gráfico de lo que ha dejado ya un mes, señores y señores, de Archasa Island. La verdad es que para el bien del juego, este meta, la verdad de las cosas, no está para nada, pero para nada sano. Veo muchas vibes de Magic, de que solo un par de decks prácticamente son muy poderosos y uno por ahí se puede incluso catalogar como imbatible, mientras que los otros literal. Y de vez en cuando pueden lograr brillar, pero la verdad es que los números y tablas y gráficos hablan por sí solos. Y insisto, personalmente pienso que hay que tomar cartas en el asunto. Y de verdad intento no exagerar, pero es que miren ustedes mismos el gráfico. O sea, literal, es Sisu como el gran rey con 59 cortes del top 8. Luego le seguiría con 13 cortes menos el Blue Steel Items. Aunque también es verdad que si consideramos el arquetipo completo, se suma ítems mid y agro, como que la cosa se ve un poquito más pareja respecto a Sisu, pero es difícil en realidad mezclar los tres tipos de deck porque siguen líneas un tanto diferentes. Y ya el resto, como digo, nada, corren con mucho, pero con mucho menos suerte, menos ventaja obviamente. O sea, es que los otros decks ni siquiera logran sobrepasar la barra de los 20 cortes del top 8. Y en un mes de competiciones, considerando obviamente para mí la estadística que ha sido un mes de torneos relevantes. Ahora la pregunta en realidad es, ¿qué se puede hacer? Muchos casters, creadores de contenido y pro players afirman que debe existir algún baneo o alguna restricción para que Sisu sea un deck fuerte igual, pero que no sea algo desproporcionado, ya que semana tras semana solo vemos una cantidad muy pero muy grande de corte del top 8 de lo que sería RB Sisu. Algunos dicen que el problema central es el Popsicle, que es la carta que le da vida y roba a Sisu, y que si la banean frenarían un poco ese abuso que hace conjunto con Hiram. Otros comentan que no, que el problema es Hiram, que cuando entra rompe un ítem y no te da una carta, sino que te da dos cartas, lo cual algunos consideran que es demasiado buena considerando su coste y stats. Y otros finalmente dicen que la rodilla de bronce vino a dejar mucho estrago y que nunca debieron haberla sacado por esta Season 7, que deberían nerfearla, que no debería existir. Y por mi parte lo que más comparto en realidad es la modificación o baneo de lo que podría ser la Popsicle, ya que al ser quitado el deck de Sisu tendría que cambiar un poco de rumbo, especialmente por la baja cantidad de ventaja de cartas que se le quitaría conjunto con el Hiram, y se buscaría quizá otra forma de subsanar ese posible ban o modificación. Algunos dicen que si se corta el Popsicle también afectaría a lo que sería el Blue Steel, tanto ítems, agro y minrich, pero viendo todo esto y con tantas versiones flexibles de Blue Steel, no creo que sea algo que hunda completamente al arquetipo. Se podrá seguir jugando Hiram por poseer Fortisphere y algunos otros objetos de coste 1, así que no lo veo tan caótico. Sí que va a cambiar la línea un poco del juego, pero no algo que hundiría al arquetipo por completo. ¿Este posible ban podría resolver todo? La verdad es que no lo sé, ya lo veremos, pero porque yo, insisto, ya lo he vivido por parte de Magic the Gathering, algo que está pasando con Sisu no es normal y no es sano para el meta de la Season 7.
Y yo sé, todos queremos competir y subir el nivel, pero dentro de todo también uno quiere jugar lo que a uno le gusta. Pareciese que quedan bastante atrás aquellos grandes torneos donde, si bien había un gran porcentaje de participación de RB Sisu, pero también existían cierta posibilidad para aquellos que jugasen Amatista Esmeralda, Steel Sun, Red Purple, Emerald Steel, ya que se veían constantemente y con buenos porcentajes, incluso ganando y siendo de forma un poquito más pareja. Agradezco obviamente que dentro de la Season 7 se reviviera a full lo que sería el Blue Steel, pero también hay que ser consecuentes que como jugador del ámbito competitivo queremos que el juego siga una buena senda y que eso motiva a más jugadores a seguir jugando. Si al final del día solo tienes 2 decks para escoger en una infinidad de cartas, no sé, como que yo pienso personalmente que eso pierde un poco de gracia al juego y no es sano para nadie que viene llegando y que quiera decir, oh, quiero empezar a jugar Lorcana de forma competitiva. Bueno gente, no mentía, un video bastante interesante ya de cara a lo que sea una posible quinta semana y para lo que serán los siguientes torneos, lo que puede ser los Championship o torneos importantes que quieran participar, aquellos que también están en el rol más competitivo, que puedan viajar y ir a los DLC. Está interesante la cosa, el debate, la reflexión que también yo dejé, en el sentido de que de cierta forma no estamos quedando solamente con 2 decks, 2 arquetipos. En realidad sé que dentro de Blue Steel existe un par, pero como ya vieron esta semana no les fue del todo bien. Sigue afirmándose fuertemente lo que es Blue Steel Items. Y para qué decir de el rey, la eterna hegemonía que tiene RB Sisu. Así que nada, es interesante. Ya vieron los gráficos, ya vieron los datos objetivos, ya vieron todos los numeritos. Así que nada, cuéntenme ustedes qué les parece, qué piensan hacer, qué debería hacer Ravensburger, qué debería hacer Ravensburger para arreglar esto. Porque yo insisto dentro de mi reflexión que algo tiene que pasar, algo tienen que hacer. Porque no quiero ver que pasa lo mismo un poquito con Magic, que al final se quedan un par de decks que solamente compiten solo y no hay nadie detrás realmente. O sea, de vez en cuando sale alguno que otro deck interesante, pero si la tendencia sigue así, la verdad es que no pinta para nada bien la cosa en temas de que el meta sea sano, ¿cierto? Así que nada, yo ya me ir despidiendo. Como siempre, yo soy Guru de Ahora Ojo con la Tinta. Sí, se me había olvidado. Tengo un montón de cosas en la cabeza. Cambiamos el nombre, soy Ojo con la Tinta. Así que nada, recuerden like, suscribirse si les gusta el contenido. Coméntenme también, los leo. Y hasta otro próximo videito. Muchas gracias, bendiciones. Bless.